Todos conocemos historias de supervivencia, algunas impactantes, otras inspiradoras. Pero hay una que supera toda lógica, toda probabilidad y todo sentido común. Esta es la historia de una mujer que cayó desde más de 10.000 metros de altura sin paracaídas. Y vivió para contarlo. Su nombre era Vesna Vulović, y antes de convertirse en leyenda, era simplemente una joven con sueños, esperanzas y una vida común en una Yugoslavia que ya no existe. Para entender el milagro, primero tenemos que viajar al pasado, muy lejos del accidente, al corazón de una vida que cambió el curso de la historia de la aviación. Vesna nació el 3 de enero de 1950 en Belgrado, la capital de lo que entonces era la República Federal Socialista de Yugoslavia. Su infancia transcurrió en un país que navegaba entre la influencia soviética y una singular identidad propia bajo el mando de Josip Broz Tito, un líder carismático que había consolidado un estado socialista independiente. Vesna creció en un hogar de clase media. Su padre era comerciante y su madre ama de casa. Era una familia típica, de valores tradicionales, pero también con una fuerte carga de orgullo nacional. Desde pequeña, Vesna demostró tener un espíritu curioso. No se conformaba con lo común. Mientras otras niñas jugaban a ser maestras o médicas, ella jugaba a ser exploradora. Tenía una fascinación innata por los idiomas y la geografía. Le gustaba imaginarse volando, cruzando fronteras, conociendo culturas. Yugoslavia, a pesar de ser un país comunista, tenía más apertura que sus vecinos del bloque soviético, y eso alimentaba las aspiraciones de muchos jóvenes como Vesna. A los 18 años, Vesna decide mudarse a Londres para estudiar inglés. No era algo común. Requirió determinación, valentía y mucha iniciativa. Allí se empapó de la cultura occidental, de la música, de las ideas, y también de una libertad que contrastaba con la rigidez del sistema yugoslavo. Regresó a Belgrado transformada. Quiso aprovechar sus conocimientos de inglés para trabajar en el sector del turismo, pero una decisión cambiaría su rumbo. Presentarse a las pruebas para ser azafata de la compañía aérea estatal, HOJAT, Jugoslovensky Aerotransport. Y lo logró. Tenía 22 años, una sonrisa contagiosa y una energía arrolladora. Era el perfil ideal para representar a su país ante el mundo. Ser azafata no solo era un trabajo glamuroso, era una ventana a un mundo diferente, una forma de vivir libre, viajando. Para Vesna era el sueño hecho realidad. Durante los primeros meses de formación demostró ser una de las mejores. Aprendió rápido, dominaba el inglés y tenía un trato excepcional con los pasajeros. Su vida era sencilla pero feliz. Vivía en un pequeño apartamento en Belgrado, cerca del centro. Le gustaba leer, salir con amigos, escuchar rock británico y, sobre todo, soñar con destinos lejanos. En aquel tiempo, la aviación comercial vivía una era dorada. No existía el miedo constante al terrorismo y los vuelos eran una experiencia social. Las azafatas eran vistas como embajadoras elegantes del aire. Para Vesna, cada vuelo era una aventura. Hasta que llegó el 26 de enero de 1972. Ese día, Vesna no estaba asignada para volar. Pero una compañera enfermó y necesitaban un reemplazo urgente para cubrir el vuelo JU 367, que haría la ruta Estocolmo-Belgrado, con escalas en Copenhague y Zagreb. Sin pensarlo dos veces, aceptó. Era su oportunidad de sumar horas de vuelo y destacarse en la empresa. El vuelo salió de Estocolmo como estaba previsto. Vesna embarcó en la escala de Copenhague. Saludó con su típica amabilidad a los pasajeros y ocupó su lugar junto a la tripulación. Nadie imaginaba que ese vuelo se convertiría en una tragedia que daría la vuelta al mundo. Esa fue la última vez que Vesna recordó algo antes del accidente. Todo lo demás quedaría sepultado en la memoria. Lo que ocurrió a bordo del vuelo JTU 367 marcaría un antes y un después. Una explosión, una caída libre desde 10.160 metros. Y un milagro del que nadie, ni los médicos ni los ingenieros, podrán dar explicación lógica alguna. En el siguiente bloque, reviviremos con detalle cada minuto del accidente, las investigaciones y el inicio de una leyenda. Porque lo que le pasó a Vesna Vulović no fue solo una tragedia, fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad.
26 de enero de 1972. Un día cualquiera para la mayoría. Pero para Vesna Vulović sería el día que lo cambiaría todo. En el corazón del invierno europeo, el vuelo JTOQ 367 de HAT despegó desde Estocolmo rumbo a Belgrado, con escalas en Copenhague y Zagreb. En ese momento, nadie sospechaba que ese vuelo se convertiría en una de las historias más insólitas y documentadas de la aviación moderna. Vamos a reconstruir cada instante de ese trayecto. Cada decisión, cada segundo, cada testimonio. Porque para entender el milagro, hay que revivir el caos. El DC-9 de la compañía HAT había despegado sin incidentes de Estocolmo, llevando a bordo a 28 pasajeros y 6 tripulantes. La aeronave era moderna y había sido revisada recientemente. Nada hacía presagiar el desastre. En la escala de Copenhague, Vesna se unió a la tripulación. Saludó como siempre, con una sonrisa, y ocupó su puesto. Pero también en esa escala, según las investigaciones posteriores, alguien colocó una bomba dentro de una maleta en la bodega de equipajes. Una maleta que nunca fue reclamada. El vuelo despegó de Copenhague a las 15:15 hora local. A los pocos minutos alcanzó su altitud de crucero, 10.160 metros. Todo parecía normal. Algunos pasajeros hojeaban periódicos, otros dormitaban. Vesna servía café. El capitán informó condiciones estables. Y entonces, a las 16:01, el cielo explotó. La explosión fue brutal. El fuselaje se partió en el aire, generando una despresurización instantánea. Varios pasajeros murieron al instante por la onda expansiva. El resto fue lanzado al vacío. Cuerpos, asientos, restos de maletas. Todo cayó desde 10 kilómetros de altura. Vesna, que se encontraba en la parte trasera de la cabina, quedó atrapada entre un carrito de bebidas y una sección del fuselaje, que por un capricho del destino cayó en una zona boscosa y nevada de Checoslovaquia. Esa parte del avión descendió deslizándose por la ladera de una montaña, lo que amortiguó el impacto. Testigos locales describieron haber oído un estruendo como de truenos múltiples y luego encontraron los restos calcinados del avión desparramados por el bosque. Allí, entre escombros humeantes, un hombre descubrió que una persona seguía con vida. Capítulo 3. El milagro en la nieve. El hombre era Bruno Honke, un campesino local y ex médico del ejército. Al encontrar a Vesna, pensó que estaba muerta. Su uniforme estaba ensangrentado, su cuerpo inmóvil, con fracturas múltiples y una hemorragia interna. Pero respiraba. Bruno le realizó maniobras de reanimación improvisadas mientras llegaban los equipos de rescate. Vesna fue trasladada de urgencia al hospital más cercano. Estaba en coma, con lesiones en la columna, el cráneo, las piernas y la pelvis. Sufrió una parada cardíaca en la ambulancia. Fue reanimada. Los médicos dijeron que no sobreviviría. Pero al tercer día, Vesna despertó. Los especialistas estaban atónitos. ¿Cómo era posible que alguien sobreviviera a una caída desde tal altura sin paracaídas? Se teoriza que su posición en el avión, combinada con la presión del carrito que la inmovilizó, y la caída controlada de ese fragmento del fuselaje sobre nieve blanda y entre pinos, contribuyeron a amortiguar el golpe. También se habló de un fenómeno conocido como efecto cuerpo lánguido, que hace que las personas inconscientes al caer tengan menos tensión muscular y, por tanto, menor impacto. Pero ninguna teoría convencía del todo. La historia de Vesna escapaba a la explicación científica. El 27 de marzo de 1972, 2 meses después del accidente, Vesna dio su primera entrevista desde el hospital. Tenía la voz débil, pero hablaba con claridad. No recordaba nada desde que subió al avión. Nada de la explosión. Nada de la caída. Era como si su mente hubiese bloqueado el momento más traumático de su vida. Vesna Vulović se convirtió en un fenómeno mundial. Medios de todo el planeta querían su historia. Fue declarada héroe nacional. Recibió visitas de líderes políticos, cartas de admiradores y menciones en el Guinness World Records. Pero con el milagro también vinieron las dudas, las incoherencias, las versiones alternativas. ¿Y si la historia oficial no fuera del todo cierta? En el siguiente bloque nos adentraremos en la investigación del accidente, en los documentos, las contradicciones, las conspiraciones,
Porque lo que cayó del cielo aquel 26 de enero no fue solo un avión. Fue también una verdad que aún hoy muchos creen que nunca se nos contó por completo. La historia de Vesna Vulović había dado la vuelta al mundo. Una joven yugoslava había sobrevivido a una caída desde más de 10.000 metros de altura, convirtiéndose en un símbolo viviente del milagro y la resistencia humana. Pero tras la recuperación física, comenzó un nuevo viaje, uno mucho más silencioso, el de reconstruirse, enfrentar las consecuencias y navegar la fama, las dudas y los fantasmas de lo que no se recordaba. Vesna pasó meses en rehabilitación. Aprendió a caminar de nuevo, aunque quedó con secuelas permanentes. Una pierna más corta, dolores crónicos y una movilidad reducida. Pero contra todo pronóstico, volvió a vivir con cierta normalidad. No quiso dejar la compañía aérea. Aunque ya no podía ser azafata, HUD le ofreció un puesto en tierra. Trabajó como administrativa, ayudando a gestionar rutas y horarios, alejada del ojo público, aunque su historia seguía generando titulares. La fama le resultó incómoda. Nunca se sintió una heroína. Decía que no había hecho nada, que simplemente tuvo suerte. Que otros murieron y ella no sabía por qué. En 1985, el Guinness World Records la reconoció oficialmente como la persona que sobrevivió a la caída libre más alta sin paracaídas. Un reconocimiento que la llenó de emociones contradictorias. ¿Cómo puedes celebrar algo por lo que otros murieron? Fue una entrevista. A lo largo de los años, recibió cientos de invitaciones para programas de televisión, conferencias y eventos, pero los rechazaba casi todos. Prefería vivir en calma. A veces incluso evitaba hablar del tema. Sin embargo, en Yugoslavia su imagen se había convertido en mito. Era la prueba de que algo superior podía intervenir. Algunos la veían como un mensaje de esperanza divina. Otros, como una muestra del poder del cuerpo humano. Durante los años 90, surgieron dudas sobre la versión oficial del accidente. Algunos periodistas independientes y medios internacionales, como la BBC, investigaron documentos de archivo y testimonios que sugerían otra posibilidad: que el avión habría sido derribado por error por un caza checoslovaco. El argumento principal era que los restos del avión estaban demasiado concentrados para haber explotado en el aire. También había inconsistencias en los horarios del radar y testimonios contradictorios sobre las condiciones del hallazgo. ¿Había habido un encubrimiento? ¿La bomba era una cortina de humo? Nunca se confirmó, pero las dudas quedaron sembradas. Vesna, sin embargo, nunca alimentó esas teorías. Afirmó que no tenía recuerdos ni pruebas para cuestionar la versión oficial y que prefería mirar hacia adelante. En los últimos años de su vida, Vesna se convirtió en una activista por la paz. Se opuso abiertamente a la guerra en Yugoslavia en los 90, participó en manifestaciones y apoyó movimientos democráticos. Fue despedida de su trabajo por sus posturas políticas, lo que la dejó en una situación económica difícil. Pero nunca se retractó. Mantuvo su postura con firmeza. Vivía sola, con una pensión mínima, lejos de los focos. Rehuyó los homenajes y evitó convertir su historia en un negocio. Murió en 2016 a los 66 años en su apartamento de Belgrado. Su muerte pasó relativamente desapercibida fuera de Europa del Este. Pero su historia seguía viva en libros, documentales y en el recuerdo de quienes conocieron su historia. Vesna Vulović cayó desde el cielo y sobrevivió. Pero su verdadera fuerza no estuvo en ese descenso milagroso, sino en cómo se levantó después. En un mundo donde muchos buscan la fama, ella la rechazó. Donde otros habrían hecho carrera del milagro, ella eligió el silencio. Y donde muchos se habrían rendido, ella luchó paso a paso por recuperar su vida. Su historia no es solo la de una caída imposible, sino la de una mujer que se negó a ser definida por una tragedia. Una mujer que, contra todo pronóstico, se convirtió en leyenda. Porque hay historias que nacen de la tierra, y otras, como la de Vesna Vulović, que nacen del cielo.